A mí no me gusta decirle a esto ni conferencia, ni ponencia, ni nada. Es una participación, es un diálogo entre ustedes y nosotros. Ustedes saben que por razones más bien didácticas, para analizar un tema, para tratar un tema, siempre conviene que haya una persona o dos personas que sistematicen, que ordenen ideas, que las comenten con ustedes, con quienes estén, que nos acompañen y quienes vean esto. Yo creo que sí se va a subir, no sé si el compañero Julio dice, sí se sube esto a YouTube, ¿verdad? Perfecto. Las que nos quieran seguir por las redes, porque digo, hay que reconocerlo, entre la pandemia, el control sanitario, que es muy severo y que bueno que sea así. Y este tema que hay, cuando no es huracán y ciclón, cuando no es ciclón es la tercera guerra, en fin, estamos un poco maltratados en esa materia, pero tanto el compañero Prigolini, que me acompaña hoy, que está aquí con nosotros, que va a sistematizar también, va a ordenar y va a presentar parte del tema que queremos charlar. Bueno, así las cosas. Y dijimos, mira, está el tema de que se conspira. Los gobiernos populares tienen que enfrentar siempre sectores que se llaman de la reacción, sectores conservadores, sectores del gran dinero, del gran capital, poderes que están ocultos detrás de grandes empresas, bancos, grandes medios, y que tienen expresiones políticas, a veces muy claras. Ricky Riquín Canallín y otros que andan por ahí vestidos de bichitos tricolores, no me refiero a la selección, me refiero a un partido que tenía una sede muy, muy grande ahí por Insurgentes Norte. Tal vez se acuerdan que nada más gobernó 71 años, no es mucho, ¿verdad? No, digo, pues, se la echaron tranquilona, lunga, como decían en mi pueblo, se la echaron lunga. Bueno, esa gente es expresión de poderes económicos muy fuertes, ¿no? Entonces, la idea es, yo voy a hacer una referencia de carácter más bien general, apuntándole un poquito a esto que les estoy comentando, ¿no? Digo, las fuerzas conservadoras conspiran, no siempre de la misma manera, por eso el título de la presentación dice, ¿no?, nuevas formas, nuevos métodos de conspirar de los antiguos golpistas. Golpistas México, por suerte, no tiene esa tradición de intervenciones militares, derrocamiento de gobiernos civiles. Todo el proceso postrevolucionario ha sido muy estable, del 34 para aquí, con el general Lázaro Cárdenas, primer sexenio completo. Ahí la hemos traído, ¿no? Tranquis, relativamente tranquis, digo, entre lo que se puede, dentro de lo que cabe, para países como el nuestro. Pero bueno, el golpismo en Centro Sudamérica era moneda corriente, era de todos los años, a ver qué gobiernos volteaban, tumbaban, y sobre todo los gobiernos progresistas, gobiernos que querían realizar programas de justicia social, de una distribución más justa del ingreso, promover el ascenso social de las clases populares, todo ese tipo de cosas, eran derrocados, generalmente fuerzas conspirativas que se escudaban en Fuerzas Armadas, por ahí la idea de golpe de Estado, golpe militar. Todos recordamos lo de Salvador Allende, que terminó en la muerte del presidente el 11 de septiembre de 1973. Pero ha habido ese porque fue realmente, ahora sí que fue un acontecimiento internacional. Pero ha habido un montón, a veces sin tantos balazos, sin tantos muertos, derrocaban a los gobiernos populares e instalaban dictaduras conservadoras, siempre favoreciendo al gran capital y a las grandes corporaciones económicas. Ahora, bueno, estos poderes no han cambiado tanto, miren. Se reciclan. Ustedes saben que los poderes económicos se mueven también, son como culebras, como víboras, andan así y se arrastran y cambian de pelaje, de color, voltean la piel, no pelaje, no, porque las víboras no tienen pelo, pero voltean la piel, dejan el cascarón y aparecen vestidos de otra cosa para que no los conozcamos. La esencia de esos grandes poderes es la misma, ¿no? Son la expresión de fuerzas económicas, con expresiones políticas, como les digo, a veces muy claras, muy transparentes, ¿no?, y otras veces no tan claras, ¿no? Ellos tienen así, mueven el títere por acá está como está Claudio X González. Ustedes saben que ese es el hijo de Claudio X González, miren qué originales son, que se ponen el mismo nombre, son muy creativos. Es como aquel que tenía un perro y le ponía, oye, ¿cómo se llama tu perrito? Solovino. Le digo, ay, no manches, digo, pues qué original que eres, ¿no? No, es que lo encontré en la calle. Todos los perritos que cuentan en la calle se llaman Solovino. Bueno, estos, los Claudio X González, parecen esos perritos. Ojalá fueran inofensivos como perritos falderos, no lo son. Son cocodrilos, porque se quedan con la riqueza, con el excedente que producimos entre todos, ellos se lo apropian, ¿no? Pero antes digo,
se conspiraba y en general la resolución, si la derecha, si las fuerzas conservadoras no podían ganar por la vía electoral y les costaba mucho, aunque hubo coaliciones conservadoras que fueron exitosas, hay que decirlo, no se puede negar eso, también nuestros pueblos votan a veces no muy bien, votamos, no me incluyo, digo, a veces uno se deja llevar por apariencias, se deja llevar por ciertas promesas de campaña y le damos el voto a gente que no lo merece, fíjense. Voy a poner un ejemplo. En el año 2001, una transición democrática, por lo menos alternancia, no sé qué tan democrática en términos de cambio de sistema, no fue tan relevante, no fue tan significativa, pero hubo alternancia política. Votamos, unos sí, otros no, por el candidato de Acción Nacional en ese momento, que parecía un tipo que no era de nuestro agrado, no es el hombre que nosotros hubiésemos querido para una transición política, porque el que nos interesaba en lo personal, y supongo que a ustedes también, era Cuauhtémoc Cárdenas. Pero esa expresión conservadora, en ese momento supo enarbolar una bandera que la gente compramos, ¿no? Saquemos al PRI de los Pinos. Si ustedes recuerdan que la campaña de Cuauhtémoc, estuve muy cerca de eso, no estaba mal, pero ponía un énfasis muy fuerte en algunos temas que la gente, la piel nuestra, no estaba tan sensible. Defendamos Pemex o de la minería, cosas que son muy importantes, son estratégicas, pero en cada coyuntura de nuestra vida somos sensibles más a unos temas que a otros. Y en el 2000 Cuauhtémoc insistió mucho con eso, tuve oportunidad de participar en eventos como este durante la campaña del 2000 y en un momento le dije, miren, enfaticemos más esa bandera que se la robó Acción Nacional. El PAN se robó en el 2000 la bandera de la alternancia. Y astutamente el cuarto de guerra de Vicente Fox, ustedes saben, un tipo miserable, ¿no? En todo sentido, moral y políticamente miserable, pero muy intuitivo, hombre de los negocios, un CEO, un ejecutivo de Coca-Cola. En las grandes corporaciones privadas se aprende a joder a la gente y a vender un producto. Se vende una mentira, pero hay que saber venderla, digo, para que nosotros después la compremos, claro. Y este tipo era en ese sentido Fox intuitivo, de algún modo lo sigue siendo, cada tanto sale con sus chascarrillos medio babosos ahí contra el presidente López Obrador o contra el gobierno de la 4T. Planteó, no, ¿qué Pemex? Ahí está Pemex, es un engendro, a ver un dinosaurio, a ver qué hacemos con Pemex. El problema es sacar acá los que hace 71 años que están gobernando. Saquemos al PRI de los Pinos. Estuvimos sensibles a eso y supo marcar en esa coyuntura, supo marcar astutamente, un eje político que era trascendental para un sistema como el nuestro, un sistema de partido casi único, casi único. Eran 71 años de un partido que medio competía, pero ustedes saben que con votar en la época del PRI, votar y no votar casi era lo mismo, ¿no? No solo porque ganaba el partido del Estado, el partido oficial, porque además había mil triquiñuelas, no teníamos ni una ley electoral clara, no había un ente calificador del proceso electoral. Ustedes recuerdan que el debate se llevaba a la Cámara de Diputados y Senadores, al Congreso, y el Congreso calificaba. Es como si yo tengo mayoría aquí de mis representantes, hago una triquiñuela, me robo el equipo y después le digo, no, yo no fui, vamos a votar a ver si yo fui. ¿Verdad que yo no fui, chicos? Y ustedes son mis cuadernos, ¿no? Digo, por favor, no me la hagan fea, después lo vendemos y mochamos a ver qué sacamos. Bueno, era lo mismo, el sistema de calificación por la vía del Poder Legislativo era una farsa, era un carnaval carioca, que no daba certeza, no había, saben que se votaba casi sin padrón electoral, no había un diseño de padrón electoral confiable. Bueno, ¿cómo competir en esas condiciones? En esto es muy, muy importante, en términos electorales. Las luchas sociales fueron siempre significativas en México, pero en términos específicamente electorales, lo de 1988 fue cuando realmente los grandes poderes económicos, frente a la campaña de Cuauhtémoc Cárdenas, que fue abanderado de lo que se llamó Frente Democrático Nacional, sintieron miedo. Ustedes recuerdan la campaña contra Cuauhtémoc en el 88, televisión, medios impresos, medios secretos. Cuauhtémoc pasó de ser un hombre hijo del general Lázaro Cárdenas, digo, en un país donde el pedigrí cuenta, pucha, si cuenta ser hijo del general Cárdenas, pero que venía del sistema, había sido director de no sé qué empresa paraestatal, después lo de Pemex no le salió, pero fue gobernador de Michoacán, de la provincia donde los Cárdenas han sido gobernadores y titulares del Ejecutivo Estatal mucho tiempo, y después estuvo su hijo, que se llama como el Cuauhtémoc también, Cárdenas Batel.
Pero bueno, en ese momento, eso fue importantísimo. Lázaro, perdona. El mayor es Lázaro, el segundo Cuauhtémoc y Camila la hija. Ahí estamos. Gracias, compañero. Y de pronto, bueno, pues él con esa banderita, ahí sí Cuauhtémoc puso la bala donde puso el ojo, dijo, vayan a votar. Yo recuerdo esa campaña, participé hasta donde pude, fui a un acto en Morelos, una cosa maravillosa. De pronto la gente salía de las colonias populares, ¿no? Y decía, no, vamos a partir. Y Cárdenas no prometía demasiadas cosas en 1988. Fácil, decía, vayan a votar y defiendan su voto. Y por ahí hasta lanzaba cosas más bonitas, digo, desafiantes, pero esas cosas que, como se dice por ahí, interpelan, uno se siente afectado, ¿no? Decía, vayan y voten, aunque no sea por nosotros. Aunque no me vote a mí, defiende tu voto. Hasta el PAN tuvo que arrugar, hasta el gordo Cloutier, en paz descanse, después tuvo un accidente medio extraño, como suele ocurrir con los políticos de oposición. Bueno, hasta Cloutier, el maquillo famoso, padre de Tatiana, compañera nuestra ahora, dijo, no, esta es la línea, vamos por ahí. Bueno, en el 2000 el cambio, fíjense, la derecha apareció como una alternancia. Si ustedes quieren, no fue necesario golpe, ¿no? Digamos, el cambio político en México no hubo necesidad de sacar tanques a la calle como ocurrió en otros países, derrocar por la fuerza a las autoridades constituidas, legalmente constituidas, las que surgen de los procesos electorales. Muy amable. No, simplemente con Vicente Fox y Acción Nacional, más aliados. Recuerden que el Partido Verde, qué raro, que no es ni partido, ni verde, ni ecologista, ni mexicano, nada, es una membresía, ustedes, lo digo siempre que puedo, porque me molesta que roben una bandera que es del movimiento ambientalista, para hacer una membresía familiar y venderla al mejor postor. Bueno, en ese momento apoyó Acción Nacional. Digo, las formas de alternancia política no tienen que ser golpistas, siempre no tienen que bombardear la moneda con el presidente Salvador Allende adentro, ni envenenar a los presidentes, o ponerle, como hicieron con Jaime Roldós y Martín Torrijos, ponerle algún detallito en el rotor del helicóptero y ¡boom! Y se fallecen los presidentes, curiosamente los que expresan posiciones de gobiernos populares generalmente, ¿no? Y esto, como les digo, se van moviendo las derechas, que son varias, se van moviendo un poco, cabalgan sobre estas cosas del sentido común. Nosotros proponemos realmente que se premie el esfuerzo individual, que todos podemos ser empresarios, que todos tenemos potencialidades que no explotamos, todo un discurso. Si llego al gobierno te voy a dar una línea de crédito para que además de un kiosco pongas un abarrote y además del abarrote pongas una roticería. Así las cosas, digamos, se manejan con banderas que la gente la siente muy cercana, pero son una trampa. Realmente son una trampa, son una opción conservadora que lo que hace es facilitar las condiciones de acumulación del gran capital. Ahora bien, en los últimos 25, 30 años hay 2 o 3 puntos que el conservadurismo en sus distintas manifestaciones, siempre detrás de banderas del neoliberalismo económico. Esta prédica del libre mercado, de la libre empresa, le llaman así, es una palabra, una definición bonita. Economía de la libre empresa, ¿de qué empresa? De la de ellos, será porque la nuestra está medio jorobada, ¿no? Pero, y bueno, esa es la bandera del modelo económico. Y la alternancia política la levantan en países donde las cosas han estado complicadas por historia, porque había golpismo en Sudamérica y en Centroamérica, y en países como México, ¿qué se han dedicado a hacer ahora? Ayer veía una nota en la página 10 abajo, de tono mediano, el recuadro, la edición, me estoy refiriendo, en el diario La Jornada. Decía que Acción Nacional, junto con el bichito tricolor, el histórico, muy menguado ya y muy vergonzoso o vergonzante, las dos cosas, y alguna gente que le sirve de comparsa en esta coyuntura, Movimiento Ciudadano, por ejemplo, ni Movimiento ni Ciudadanos, otra membresía de Dante Delgado, cuando se separó del PRI se llevó una gente con la promesa de hacer buenas listas de diputados, negociándola con los partidos mayoritarios para meter unos 20 diputados, 25, que no le ha ido tan mal en la votación pasada.
Bueno, van a ir a presentar, ya fueron, ante la OEA, por el tema de Ricardo Anaya, donde dicen es persecución política, es un político honesto, patriota, un buen mexicano, un buen latinoamericano, que el dictador Andrés Manuel lo persigue porque tiene miedo que en la próxima elección presidencial le haga sombra al candidato de Morena, cualquiera fuere el candidato de Morena para ese momento. No, bueno, fueron a quejarse ahí, pero ahora ya avanzaron un poco más. Piensan ir a organismos internacionales. Acción Nacional forma parte. Ustedes saben que la base filosófica del programa social y económico del partido Acción Nacional está muy tomado de la doctrina social de la Iglesia. Como todas las doctrinas sociales de esa u otras, tiene aspectos buenos, progresistas, que velan por la justicia social, y otros que son chapucería. Otro que es bla bla, es saliva, es sanata, dicen por ahí. No, realmente discurso, con eso quieren arreglar las cosas, a veces cuando las propuestas instrumentales de política económica no están tan claras, ¿no? Entonces es un partido demócrata cristiano, diríamos, según la tradición europea y de algunos países de América Latina, donde usan ese nombre, en otros no se puede. México no permite que se use el nombre en agrupamientos políticos, en nombres de religión. Entonces no se pueden llamar acá Partido Demócrata Cristiano de México, se llama Partido Acción Nacional. Manuel Gómez Morín, un gran político, un gran filósofo, conservador, si ustedes quieren, que creó Acción Nacional para enfrentar al general Lázaro Cárdenas en 1939. Pero bueno, muchos años fue el Partido de los Ciudadanos, hay que reconocerlo. Casi era el único partido, curiosamente ellos y algunas agrupaciones de izquierda que podían decirlo, otras no tenían registro siquiera, que denunciaban el fraude, la prepotencia, la cargada mediática a favor del PRI, la avalancha de recursos para apoyar los candidatos del partido oficial, etcétera, ¿no? Bueno, pero eso se fue desvirtuando y se fue al cuerno. Entonces, de todas maneras, Acción Nacional integra la Internacional de la Democracia Cristiana. Ellos, con el PRI, con el PERDERE, ya ni PRD, porque no le queda ni lástima, porque un bonito nombre, a mí me gustó cuando surgió en 1989 Partido de la Revolución Democrática, pero bueno, así es la política, como el amor a veces, se termina, como dice la canción de José, porque el amor acaba. Bueno, ahí se les acabaron las ideas, la doctrina, el amor propio, la ética, y terminaron siendo rastreros de Acción Nacional. En la última elección legislativa fueron en comparsa con Acción Nacional. Bueno, van a ir a Europa a presentar quejas, etcétera, de que esto se vive en una dictadura, que hay persecución, que los medios están siendo hostigados y no pueden expresarse. Lo dice Raimundo Riva Palacio, por favor, en el Financiero, lo dice el impresentable Loret de Mola, que me parece que se fue a Miami porque acá está terrible, esta dictadura comunista, no se puede vivir y él debe pasar hambre seguramente, se fue. Y allá tiene un amiguito que es otro agente de la CIA como él, que es Andrés Oppenheimer, ese que aparece en la cadena CNN en castellano, un montón de cosas de este tipo, ¿no? Bueno, ¿qué muestra esto que yo les menciono, les comento así a modo de anécdota? Es que las estrategias de las derechas, de las fuerzas conservadoras en sus expresiones corporativas, económicas, Claudio X González, si ustedes lo ven, aparece Mexicanos contra la Corrupción, como un empresario, hijo de un empresario, qué raro, pero dice, yo soy un empresario que haga una actividad a través de una asociación civil, una especie de ONG que es esa de los Mexicanos contra la Corrupción. Falso, nosotros sabemos que son operadores políticos, hay que ponerle su nombre y no nos dejemos engañar. Son operadores políticos de la derecha económica que buscan, ellos una especie de puente con las agrupaciones políticas. Es posible que el grupo de gente que se mueve a través de Claudio X González termine en una alianza electoral para el 24 con Acción Nacional y el PRI, si logran algún acuerdo en términos de candidatura única. Pienso que no, yo creo que el PRI, como viejo tiburón sediento de sangre, va a buscar todo el pastel y va a poner un candidato propio, y Acción Nacional va a... No sé si lo de Ricky Riquín va a prosperar, pero la va a tener complicada. Si no es ese, será otro, no importa. No me quiero meter ahora en los temas de candidatura. Es un tema de ellos, además, no nuestro. Entonces, bueno, la estrategia esa va a ser así, abroquelarse detrás de banderas falsas, como eso de que México se vive en una dictadura, en un régimen oprobioso, que se persigue a la gente, que no hay libertad de expresión, que nadie puede escribir una nota o hacer un comentario en radio o televisión, y esto no existiría si estuviéramos en un régimen de ese tipo, porque enseguida las fuerzas represivas de Morena y de la 4T
corretean a la gente, los detienen, los censuran, etcétera, ¿no? Ese tipo de cosas. Miren, el otro aspecto es el Poder Judicial, la manipulación del Poder Judicial. La justicia vale sorbete generalmente y desgraciadamente, no lo digo por broma ni por ser despectivo con un poder público tan importante. Recuérdense que siempre la división de poderes es ejecutivo, legislativo y judicial. La justicia es la instancia que cada ciudadano, nosotros, al margen de nuestra actividad, de lo que hagamos o cómo pensemos, podemos solicitar para que intervenga, podemos acudir a ella para decirle tengo un diferendo con otro particular o un diferendo con una razón social, con una empresa, con un corporativo e incluso con una institución pública. Si cualquiera de nosotros se siente agraviado material o moralmente por una institución pública, puede ir en la instancia judicial, decir el secretario de tal cosa o el director general de tal ente tuvo una actitud de este tipo conmigo, por ejemplo. Bueno, pero los poderes judiciales en nuestros países más bien defienden poderes económicos. Defienden a los ricos, digo, ustedes saben que siempre nos decían de chicos, no se preocupe, si un rico roba no pasa nada. La cárcel es para los pobres. La justicia se la aplican y en serio, ahora sí me la aplicaron, como decimos, pero se la aplican a los que ganan menos, a los más pobres, a los que tienen menos acceso a los medios de comunicación, al sistema educativo, a los cargos de funcionarios públicos, ahí sí pega la justicia, ¿no? Y el resto, bueno, pues se negocia con los grandes, miren, cada tanto sacrifican a uno. Algún millonario tiene que pasar un rato en el bote, ahora Emilio Lozoya, cuyo papá fue funcionario público salinista mucho tiempo y muy vinculado a ese grupo famoso de la Facultad de Economía, ¿no? Estaba Salina, María de los Ángeles Moreno, ¿se acuerdan? Bueno, Emilio, por supuesto que lo estoy nombrando, José Francisco Ruiz Massieu, etcétera. Un montón de gente de esa camada que controló el Estado después del sexenio. Empezó con Miguel de la Madrid y después ya se adueñaron, ¿no? Bueno, este grupo, como les digo, es un poder ideológico, político, vinculado, muy enlazado a sectores económicos muy poderosos que han sido hegemónicos en el modelo neoliberal o las políticas neoliberal del 82 para acá. Estas son las nuevas estrategias, la manipulación del Poder Judicial, ¿no? Es decir, bueno, a través de la justicia le echo encima a alguien, a un líder social, a un líder popular, la acusación de que es narco, por ejemplo, que está de moda ahora. Ya saber quién lo es y quién no lo es un tema que se los dejo a ustedes de tarea. Pero bueno, sirve para fastidiar a alguien. Si no es político, alguien ha llegado a nuestras perspectivas, a nuestro espacio, está involucrado con el crimen organizado. O tuvo función pública y parece que se le cayeron las monedas y no le cerraban las cuentas. Se busca por ese lado la manipulación judicial. Y el otro gran poder son los medios de comunicación, digo. Ahí es la gran batalla. Por suerte las redes ayudan un poco, hay que tener cuidado. No todo lo que nos llega es bueno, no todo lo que nos llega no lo puede digerir porque me lo mandó un amigo. A veces, y cometemos el error, y lo hago y lo hacen ustedes seguramente, que uno replica noticias, le da el compartir a notas que hay que tener cuidado. Son lo que se llama en inglés fake news, noticias falsas. Hay que tener mucho cuidado con eso. Ahí es la gran batalla. Fíjense, medios impresos en México, salvo La Jornada, el resto dejan mucho. Ni hablemos del Financiero, Universal y Reforma y Excelsior, que son golpistas. Y son abiertamente, conspiran, diría yo. Ya no es crítica a un programa de gobierno, conspiran. Las televisoras se cuidan, Azteca y Televisa, porque, como dicen, el miedo no anda en burro, y se le pueden acabar muchas cosas. Además el gobierno del presidente López Obrador los apretó un poquito quitándole pauta, lo que se llama publicidad oficial, se llama la pauta oficial. Ya es dinero que no pueden recibir ni Azteca ni Televisa, entonces están como cuidándose. Por suerte están los canales culturales, 11, 22, 14, con mucha menos cobertura, pero que ayudan, abren espacios de debate, este tipo de cosas que hacemos aquí de manera casera, artesanal nosotros, ¿no? Entonces, también, cuidado en el tema de los medios. Hay que filtrar lo que recibimos, ¿no? Más vale siempre consultar, 2, 3, decirle, oye, lo que dijo tal noticiario, ¿es cierto? ¿Qué pasó? ¿Cómo vienen las cosas? ¿No? Este es un poquito el panorama que yo les quería dar. El compañero puede precisar mucho en la situación política de América Latina, de México también, ya ponerle nombre y apellido a los que a mí se me olvidaron, ¿no? Ahorita, y después ya platicamos entre todos. Gracias. Buenas tardes, compañeros. Bueno, en cuanto al tema que nos compete,
una breve cronología. Hace pocos días, leyendo en La Jornada, se cumplieron 50 años del golpe de Estado de Hugo Banzer en Bolivia. Y eso nos demuestra, digamos, la acción permanente en nuestra América. Más concretamente nos vamos a los años 50, 60, 70, del imperialismo yanqui. Una palabra que desusan, que realmente desprecian los intelectuales orgánicos de la derecha, pero que sin embargo estuvo más presente que nunca en nuestra América. El imperialismo empezó gestando sus golpes de Estado de manera brutal, violenta en nuestra América, llegando... Partamos, por decir algo y volver a la historia contemporánea de los años 50, el caso concreto de 1954 con la destitución de Jacobo Arbenz en Guatemala, un gobierno nacional y popular. El caso de la destitución de Perón en la Argentina, un golpe brutal en 1955 y una persecución a todos los militantes del peronismo que terminó con fusilamientos que se hicieron públicos, más allá que el derecho penal argentino siempre estuvo en contra de esta medida letal. Y posteriormente, también en la misma década de los 50, tenemos el golpe de Estado en contra del doctor Bosch en República Dominicana. Es decir, que todo régimen que se volvía nacionalista y popular, no comunista, sino que tomaba medidas nacionales y populares en favor del pueblo, era destituido. Tal es el caso de estos 50 años de la destitución del general Torres en Bolivia por intermedio del golpista Banzer, un golpista que, por cierto, después volvió de manera democrática a ser gobierno a través de elecciones donde fue el mayoría con un 22%. Pero seguramente que el golpe que más recordamos va a ser el golpe de Salvador Allende en 1973 en Chile. También otro golpe brutal orquestado por el dúo tristemente célebre de Richard Nixon y Henry Kissinger. En esa época tenemos una alianza de las dictaduras militares que se fueron conformando de acuerdo a los golpes militares en Uruguay, en Argentina en 1976, que es el Plan Cóndor. El Plan Cóndor establecía no solamente el intercambio de los prisioneros peruanos también, porque en 1975 tenemos que tomar en cuenta el golpe de Morales Bermúdez en contra del general nacionalista Velasco Alvarado en Perú, sino que también establecieron un modelo financiero, un modelo de capitalismo financiero que más tarde fue reemplazado a través de la violencia brutal de estos golpes militares por lo que decía el compañero José Miguel Candia, a través de la fake news, a través de las noticias falsas, de los diarios que eran medios hegemónicos y que sin embargo mentían totalmente sobre las características del nuevo gobierno, al mismo tiempo que omitían sus brutales crímenes. Acompañado por el lawfare, o sea, por el Poder Judicial. Es decir, que Estados Unidos ya no miraba a las Fuerzas Armadas represivas, ya miraba a los medios hegemónicos, de los cuales muchos de ellos eran partícipes a través de los mismos golpistas y a través del Poder Judicial. Un poder que no hemos elegido y que no estamos eligiendo. Un poder que está determinado a través incluso de puestos hereditarios. Jueces que ganan 600, 700 mil pesos y que hacen caso omiso a las denuncias, a los criminales de guerra, a aquellos que han saqueado nuestros países, a aquellos que han evadieron sumas multimillonarias hoy depositadas en paraísos fiscales, donde se mezclan en esos paraísos no solamente estas sumas que han depositado los amigotes del poder, el caso concreto del expresidente Mauricio Macri en la Argentina, se mezclan estas cantidades con traficantes de armas, con tratas de blancas, es decir, con dinero non santo, dinero obtenido a través no solamente de la fuga de divisas sino declarado, sino a través de actividades que realmente son degradantes.
Esto es el nuevo modelo que nos imponen en nuestra América, sobre todo a partir de 1990, recordar esa alianza siniestra entre Margaret Thatcher y Ronald Reagan, donde se determina el neoliberalismo. ¿Qué es el neoliberalismo? Es la función de estos países de garantizar la meritocracia, el individualismo feroz, ir en contra de los sindicatos, de la solidaridad, de las alianzas nacionales y progresistas que supimos construir, pero también mediante elecciones. Es decir, que nosotros tenemos en este momento que combatir a través de la fake news y a través del Poder Judicial, declamar con la verdad lo que omiten los medios. No es una tarea fácil, no es una tarea sencilla, pero es una tarea que sí depende de nosotros. Y para que dependa de nosotros, lo que tenemos que hacer es lo que he repetido también en algunas ocasiones en este mismo espacio, participación popular directa, participación ciudadana directa. O sea, que se nos permita no solamente votar, pero no irnos a nuestras casas, sino militar, porque la verdad hoy se milita, la verdad no solamente se dice, porque es más fácil construir una fake news que desmentir a esa fake news. La fake news queda establecida, desmentirla cuesta mucho, y es un combate nuevo en el cual nos tenemos que sumar todos. Lamentablemente, el fuego amigo, los traidores de turno, también hacen sus pininos. El caso concreto de Ecuador, Lenín Moreno era supuestamente un compañero del expresidente nacional Correa, pero terminó no solamente traicionando, sino también gestando la persecución brutal al mismo Correa, que prácticamente está asilado voluntariamente. No existe el asilo voluntario, el asilo, el exilio siempre es forzoso, es si no te vas te matamos o te metemos preso. Se encuentra en Bélgica, el expresidente Correa. Entonces tenemos el fuego amigo, que también lo hemos sufrido en la Argentina, en nuestros países, el caso de Brasil a través de un juez corrupto, como el juez Moro, que evitó la llegada al poder por tercera ocasión del compañero Lula, y para eso le inventaron un cargo fraudulento que hoy queda comprobado que nunca existió ese fraude, ¿sí?, fiscal que le adjudicaban a Lula para permitir la llegada del simio Bolsonaro. Entonces, la batalla no solamente es por la verdad, la batalla también es hacia el interior de nuestros movimientos y hacia el interior de nuestros partidos a través de la participación directa. Si eso se hubiera concretado, tal vez no se hubieran perdido en las últimas elecciones en el Morena 10 millones de votos, y no se hubiera perdido tampoco el principal bastión de la izquierda mexicana, como fue los últimos 23 años la Ciudad de México. Tampoco se hubiera perdido las elecciones en la Argentina después de 12 años de kirchnerismo, un gobierno nacional y popular que supieron llevar adelante Néstor y Cristina Kirchner, pero lamentablemente la elección de los candidatos recayó en una sola persona, que fue la que en definitiva, esto lo digo a título personal, yo voté y muchos hemos votado, que era la compañera Cristina, pero no, recayó en Alberto Fernández. Hoy las asignaturas pendientes son fuertes, son numerosas. Es cierto que no se puede hacer un cambio fundamental en 2, 3 años de gobierno, pero también es cierto que si no acompañamos y no militamos y no somos parte de esa participación ciudadana directa, también nos van a pasar por arriba muchas veces. Creo yo que el papel de estos gobiernos nacionales y populares muchas veces se agotan en sí mismos, se agotan por sí, o sea, no se agotan por el embate de la derecha. Es cierto que la ofensiva de la derecha es continua, las 24 horas del día, los 30 días del mes y todos los años. A eso se dedican, y a eso se dedican sus medios pagados y sus mercenarios del micrófono, mercenarios que la van de periodistas, pero que no tienen ningún tipo de periodismo objetivo. Son aquellos que dicen
nos debemos al público, nos debemos a nuestros televidentes, nos debemos a nuestros radioescuchas. Mentira, mentira, porque dicen siempre lo mismo, y si nosotros hacemos un seguimiento de ese pseudo periodismo, nos vamos a dar cuenta, pero con mucha facilidad, que no solo incurren en la misma metodología viciosa, mentirosa, traicionera, sino que además representan siempre los mismos intereses. Nos tenemos que hacer una corrida muy ligera por Televisa, TV Azteca, Milenio en México, por el oligopolio Clarín en la Argentina, el oligopolio que conforman los medios tradicionales, el caso de Caracol en Colombia, el caso de O Globo en Brasil o el caso del siniestro periódico El Mercurio en Chile, alentador constante del pinochetismo. Por lo tanto, nuestra América, creo yo que los métodos de la derecha no son triunfantes, vuelvo a repetir, por errores, por virtudes propias, sino por los errores nuestros. Estos errores que vienen desde hace mucho tiempo, se vienen trabajando de alguna manera a través de relaciones espurias, de relaciones con personajes que no acompañan estos procesos, y de ahí deviene el hipotético fuego amigo, no tan hipotético porque acá sabemos quiénes son y tienen nombre y apellido, como lo tuvieron también en la Argentina. Tomo como ejemplo el proceso boliviano. Cuando es destituido Evo Morales, de alguna manera la presión, no solamente nacional, sino la presión internacional, y cuando hablo de presión internacional me refiero a los pueblos, me refiero a nuestra América, me refiero a las bases sociales, como la que hoy se reúne acá en pequeños espacios, permitió que hubiera elecciones y ganó otra vez el representante del compañero Evo, Luis Arce, que llevó a prisión a Jeanine Áñez y a sus ministros golpistas. Creo que ahí tenemos un extraordinario ejemplo, no de una revolución, pero sí de un cambio social pacífico que se gestó de abajo hacia arriba. Si el compañero Evo no hubiera tenido esas bases, si no hubiera tenido el apoyo como tuvo de López Obrador y de Alberto Fernández para poder salvar su vida definitivamente, difícilmente hubiera vuelto Bolivia a ese proceso, porque Bolivia, quizá, ¿por qué hago énfasis en Bolivia? Porque es el país que más golpes de Estado ha tenido en nuestra América. Era muy difícil en Bolivia gestar un proceso democrático como el que se gestó hace 50 años con el general Juan José Torres, lamentablemente asesinado después en Argentina a través de un comando paramilitar, la nefasta AAA, Alianza Anticomunista Argentina, que persiguió y mató a muchos de nuestros compañeros. Nos persiguió a nosotros también, razón por la cual arribamos a México. Entonces, son los mismos comandos paramilitares que hoy están en Colombia, azotando al régimen de Nicolás Maduro en la frontera de Táchira y en otras fronteras, lo cual calla la prensa burguesa y los medios de comunicación hegemónicos. Bolivia volvió al proceso que tiene que volver y hoy, independientemente del triunfo electoral de Luis Arce, representante genuino del compañero Evo Morales, hace lo que tiene que hacer. Ha metido preso a los golpistas bolivianos. Jeanine Áñez se quiso suicidar hace 4 días, pero es la misma Jeanine Áñez que con una soberbia brutal denostaba a todos los compañeros del campo popular y a todo el proceso de transformación que había hecho Evo Morales. Conste que Bolivia fue el país que más creció en nuestra América. Conste que Bolivia tuvo un crecimiento durante la gestión de Evo Morales a tasas chinas. Crecimiento que también tuvo la Argentina de Cristina Kirchner y Néstor Kirchner. Crecimiento que también tuvo Brasil con el compañero Lula da Silva, sacando del hambre a 45 millones de brasileños. Entonces, ¿cómo no vamos a apoyar esos regímenes? Pero que apoyemos esos regímenes, que apoyemos a nuestros representantes genuinos, no evita la crítica, ¿sí? Entonces, seamos críticos, crítica constructiva. Yo sé perfectamente de qué lado estoy y sabemos perfectamente que vamos a seguir votando por los Kirchner, por los Lula, por los Evo Morales, por los López Obrador.
pero eso no evita la crítica, eso no evita que tengamos que hacer una conformación de abajo hacia arriba, eso no evita que muchas veces no hagamos tanto hincapié en las relaciones de fuerza, ¿sí?, o en excusas secundarias para no juzgar a los verdaderos culpables del sometimiento a nuestros pueblos. Asignatura pendiente, por cierto, en Argentina por el presidente Alberto Fernández. Asignatura pendiente que tenemos en otros lados de la región, donde tal vez el Frente Amplio, también en Uruguay, fue de alguna manera producto de ello y de dejar venir una derecha que se veía venir, como fue la del Partido Nacional, ¿sí? Y tenemos hoy un régimen de derecha después de 15 años de Frente Amplio. Ahí el compañero Walter por ahí puede profundizar un poquito más. Una derecha que se transforma muchas veces en ultraderecha, una derecha que permite en muchos casos, como el caso de Colombia, que los organismos paramilitares sigan funcionando con total impunidad, persiguiendo y matando a compañeros de la FARC, compañeros que, por cierto, habían firmado la paz durante la presidencia del expresidente Santos. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que ser partícipes, porque en definitiva es la vida nuestra. En definitiva, la vida de estos gobiernos que elegimos, como bien decía Cristina Kirchner, tenemos que tratar que aquellos presidentes que elegimos se parezcan a nuestros pueblos y que nuestros pueblos se mimeticen con esos presidentes. Difícilmente pueda arribar esta plática a altas esferas porque siempre hay enquistada una burocracia que le interesa más vivir hacia sus propios intereses personales que hacia los intereses populares. Una burocracia que no solamente detiene el desarrollo y el crecimiento de estos movimientos nacionales y populares, sino que están reiteradamente vendidas al mejor postor. Ahí, digamos, encontramos a muchos periodistas que ayer fueron nacionales y populares y hoy están en contra de estos gobiernos que nosotros hemos votado. Encontramos a muchos compañeros que se han cambiado de bando, encontramos a muchos que han mejorado su situación personal a nivel económico y que por eso se están vendiendo al mejor postor, razón por la cual estos gobiernos nacionales y populares tienen que obligadamente atenerse y hacer en forma paulatina y determinada la formación de cuadros políticos. No basta con formar consumidores, no quiere decir que porque el pueblo esté mejor o porque la clase media esté mejor nos vayan a representar y nos vayan a votar nuevamente, porque votan al mejor postor. Lo hemos visto con la llegada del neoliberalismo y con el cuento de la meritocracia que tanto se fomentó en la Argentina. Un antiguo intelectual orgánico del peronismo, Arturo Jaureche, decía que la clase media vota mal cuando está bien y cuando esa clase media está mal económicamente, vota bien. O sea, que ahí tenemos necesariamente que formar cuadros. ¿De qué nos sirve que la gente esté mejor económicamente y pueda ir a comprar ropa a los shoppings los fines de semana si esa gente va a votar a un gobierno de derecha en las próximas elecciones? Fue eso lo que ha sucedido. Y seamos cautos, seamos cuidadosos. El Morena perdió el bastión principal y perdió 10 millones de votos. Todavía no he escuchado una autocrítica al respecto, Creo que la autocrítica pasa por formar cuadros políticos ya, por fomentar este tipo de espacio, este tipo de debate abierto, como lo hace Buzón Ciudadano, y trasladarlo a un nivel nacional donde nosotros no tengamos solamente el voto, tengamos la voz. La participación ciudadana directa se ejerce a través de una escuela de cuadros y no a través del consumo y estar mejor para reproducir lo mismo, que es el capitalismo. Bueno, dejo abierto ahí a los compañeros. Gracias. Participación de los compañeros presentes. El primero, el compañero Walter Martínez. Muchas gracias, compañeros. Bueno, una complementación que decía Pregolini. Muchas veces en Uruguay, por ejemplo, para mí, tengo contacto, pertenezco al Frente Amplio, tenemos comités aquí de Frente Amplio de Uruguay, pero tiene mucho que ver el candidato.
El candidato se llamaba Daniel Martínez y, digamos, yo tenía un discurso frente al candidato del Partido Blanco de la calle. Entonces, eso también fue muy importante. Además, el candidato hablaba que Venezuela era una dictadura. Por lo menos te callas. ¿Cómo un candidato va a decir que Venezuela es una dictadura? Ya ese un tipo que diga eso ya no es de izquierda. Ya no es de izquierda. También pasó en Argentina, cuando ganó Macri, el candidato no era un buen candidato, Scioli, un candidato que ahora está, ¿no? Scioli, cuando fue candidato y ganó Macri. Ahora, en la segunda vuelta en Uruguay fue por menos de 1% que se perdió. Si hubiera habido otro candidato, estoy seguro que seguía el Frente Amplio gobernando. Pero ahora me quiero referir a otras cosas muy importantes que ahora, que muchas las nombró Prigolini y el compañero Candia, pero es esta. En la agresión que hay contra Cuba, cuando el gobierno de Biden prometió que iba a hacer lo mismo que Obama, porque saben que Cuba no se va a derrotar por estos medios, empezó la agresión tremenda contra Cuba. Hicieron una propaganda para que salieran algunos opositores, porque la verdad que la situación en Cuba no es nada buena. Tiene un bloqueo de 60 años. Ningún país en el mundo, de la historia del mundo, soportó un bloqueo de más de 3 o 4 meses. Y ahí lo tienen bloqueado por 60 años a Cuba. También a Venezuela. A Venezuela le robaron todas las instalaciones que tenía en Estados Unidos, de refinerías, de gasolinerías. Le robaron el oro que estaba en Londres. No le dejan, digamos, vender su petróleo. No le dejan hacer transacciones con los bancos que dependen la mayoría del imperialismo. Y la Unión Europea, que es totalmente vasalla del imperialismo yanqui, que es el peor enemigo de la humanidad. Entonces yo quería decir estas cosas. El imperialismo yanqui, compañeros, aliado con las oligarquías, como acá, que fueron a reclamar a la OEA, el PRIAN, que eres una dictadura acá, que hay que persecución política, fueron a hablar con el Departamento de Estado, ahora se van a la Unión Europea, como dijo este compañero. Es inadmisible. El peor enemigo de la humanidad, compañeros, es el imperialismo yanqui. Y les voy a decir números, compañeros. Creo que alguna vez lo dije acá. Yo analicé, después de la Segunda Guerra Mundial, que el Ejército Rojo fue fundamental para derrotar al nazifascismo. No los gringos, porque tú le preguntas, ¿quién ganó la guerra? Ah, Estados Unidos. No, fue la Unión Soviética con el Ejército Rojo. Esa fue la verdad. ¿Sí? El mismo Putin dice ahora, si no hubiera sido por el Ejército Rojo, estaría dominando el nazifascismo en todo el mundo. Esa es la verdad. Bueno, quiero decir, después de la Segunda Guerra Mundial, el imperialismo yanqui, empezando con la invasión a Corea, siguiendo con Vietnam, ahí solo se llevaron 7 millones de muertos, con armas de exterminio. En Vietnam tiraban napalm y defoliadoras que dejaban los campos, digamos, en la agricultura, la deshacían para que no tengan alimentación. Y así todo, terminaron yendo en helicóptero, saliendo desesperados porque ganó el ejército revolucionario de Vietnam, encabezado por el compañero Nguyen Giap, que fue un general magistral. Bueno, esa fue la primera derrota grande que tuvieron los gringos. Ahora la tuvieron acá en Afganistán, que es una vergüenza. Porque además hay que decir, fueron a defender democracia en Afganistán. Mataron una cantidad de civiles. En la alianza con Inglaterra y con todos los países de la Unión Europea. Y salieron vergonzosamente derrotados. Y ahí está la masacre que hizo el ISIS-K, se llama ahora. Los talibanes abrieron las cárceles, salieron los del ISIS, hicieron una matanza tremenda de 100 y pico de personas, inclusive llevaron a 13 marines de Estados Unidos. Eso es lo que va a pasar ahora en Afganistán.
20 años ahí salieron derrotados. Pero no estaban defendiendo la democracia. Los gringos, todos los demócratas y los republicanos, jamás defendieron ninguna democracia. Ni jamás defendieron derechos humanos de nada. Las peores masacres las cometieron ellos. Y ya habló de Corea y habló de Vietnam. Después todas las dictaduras, como nombró magistralmente el compañero Prigolini, todas las dictaduras de Cono Sur defendieron las dictaduras antiguas, aquellas de Trujillo, de Somoza, de Centroamérica. Eran apoyadas, decían ellos, son unos hijos de puta, pero son nuestros hijos de puta. A ellos les importaba nada, sus intereses y los golpes de Estado que dieron en Guatemala, en República Dominicana, todo lo del Cono Sur, el Plan Cóndor, la doctrina de seguridad nacional. Pues yo también con ellos estoy aquí, vine así, porque estaba perseguido, yo pertenecía a la Fuerza Aérea y ya me iban a llevar y me avisaron de la misma Fuerza Aérea, el ejército te va a poner preso en la noche. Me metí en la Embajada de México y agradezco tanto a los compañeros mexicanos. En ese tiempo estaba Echeverría porque quería salir de secretario de la ONU y estaba en una posición internacional correcta. Y aquí vinimos y el pueblo de México, digamos, nos acogió. Tenemos familia mexicana, hice 2 carreras en la UNAM, digamos, aproveché el tiempo que me dieron la oportunidad. Y aquí no me voy. Si me muero, si digan que estoy dormido y me traigan aquí, compañeros, porque esta es mi patria. Esta es mi patria también, como es toda nuestra América. Y quiero decir que estos que defienden la democracia en Cuba quieren defender los gringos y en Venezuela. ¿Qué democracia, compañeros? Lo que quieren de Venezuela es apoderarse del petróleo, que tiene los yacimientos más grandes del mundo, y lo tienen rodeado. Ahora quiero hablar una cosa que sí, que me da orgullo enorme. La política exterior mexicana, compañeros, a cargo del compañero López Obrador. Cuando la CELAC, hace 3 o 4 semanas, a propósito del natalicio de Simón Bolívar, se reunió acá a la cumbre de la CELAC y estaba al mismo tiempo el problema de Cuba. Y dijo López Obrador 2 o 3 cositas que son muy importantes. Si quieren defender a Cuba, levanten el bloqueo. Y dice, a Cuba habría que darle, al pueblo de Cuba habría que darle el premio a la dignidad por su lucha constante y la resistencia. Y deberían proclamarlos, digamos, el patrimonio de la humanidad. Eso dijo el compañero López Obrador. Además dijo, la OEA hay que deshacerla porque sirven a alguien que era el imperialismo. No lo dijo directamente por las relaciones que tiene que haber, pero hay que cambiar por un organismo que sea de América Latina y formar la unidad de América Latina. Eso es importantísimo. Él dice la unidad de América Latina y ahora la está haciendo por medio de la CELAC, que preside hoy México, y el año que viene va a presidirla la CELAC en la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, le va a presidir a Argentina. Eso dice, la unidad de América Latina, está hablando, hace poco no decía nada López Obrador en su propaganda antes de asumir, pero se definió totalmente que es, digamos, antiimperialista y que es pro unidad de América Latina. La única forma de enfrentar el imperialismo gringo y a Europa también, que son sus vasallos, es la unidad de América, de nuestra América, compañeros. Y aquí termino porque quiero que otros compañeros intervengan. Muchas gracias. Muchas gracias, compañeros, amigos, por su plática que ha sido tan interesante. Buenas tardes, buenos días, compañeros. Quiero referirme muy brevemente a algo que se ha expresado, porque tenemos que poner mucho cuidado en ello. Efectivamente, en México, en este siglo y el siglo pasado, ya hubo muy pocos golpes militares.
no como en el XIX, como el siglo XIX, que tuvimos para dar y regalar golpes de Estado, azonadas, levantamientos y quién sabe qué tantas cosas más de tipo militar. Pero déjenme recordarles lo que dijo Vargas Llosa. En México hay una dictadura perfecta. Y es que los priistas, que no eran solamente los priistas, era lo que Andrés Manuel llamó una mafia del poder, que incluía a la gente del dinero, a los del norte que influían mucho, y ellos, hay que reconocerlos, muy inteligentemente distribuyeron parte del poder, y esa parte que tanto gusta, el dinero. Y entonces a los militares en México se les dieron cargos por toda la República. Los jefes de policía, hasta en el más miserable pueblo, era un militar. Desde tiempos de Cárdenas, desde antes. Vaya, se compraba conciencias, se compraban conciencias y así supieron administrar que no hubiera golpes militares. Pero cuando era necesario, lo hacían. Un subsecretario o secretario, no recuerdo bien, de Gobernación, le dijo a un maestro, y ustedes se van a explicar por qué ese secretario o subsecretario de Gobernación se apellidaba Díaz Ordaz. Ese funcionario le dijo a un maestro: tengan cuidado con lo que dicen y con lo que hacen, porque el gobierno está dispuesto a brincar las trancas, así con esta expresión, las trancas tan altas como se las pongan. Y llegado el caso, brincan las trancas. Y el 2 de octubre no es el único caso. Hubo matanzas en Guerrero, en Oaxaca, en Veracruz, en el norte, durante todo este tiempo. Entonces, nosotros debemos ser muy atentos, porque bueno, hay que admitir que se están dando muchos cargos a los militares, a los marinos, en la actualidad, porque pues es parte de la tradición, llamémosle así, a la tradición mexicana. Se le están entregando las aduanas, que es una fuente de riqueza. Si hay corrupción, es una fuente de riqueza bastante buena. Seguramente porque en esta gente, en los militares y en los marinos, hay disciplina y hay un poco de control en sus ambiciones. Esto hay que analizarlo bien, porque son problemas que se nos van a venir. Bueno, que se les van a venir a los jóvenes, pues uno ya va más para allá que para acá.
Pero sí, Yo veníamos siempre con esta idea de sistematizar algunas opiniones, poner orden en algunos temas y después cambiar propuestas y observaciones y comentarios con ustedes. Y enhorabuena, así ha sido. Son muchas cosas, pero por ejemplo, como hubo tanto énfasis en el tema económico y en la relación de nuestros países con el Fondo Monetario Internacional, hay que decir que el capitalismo internacional, sistema económico dominante, aunque no nos guste, después del derrumbe de la Unión Soviética y de las llamadas democracias populares de la Europa del Este, lo que ha quedado son economías de mercado, más o menos capitalistas, si ustedes quieren, hay matices, lo entiendo, pero el sistema económico dominante, social y económico dominante es capitalista. Y el capitalismo es un sistema perverso. Los capitalistas son perversos, pero no comen vidrio, para nada, créanmela, que saben lo que hacen. Entonces, el préstamo de dinero es muy difícil. Este mecanismo de renegociar deuda, renegociar pasivos, estirar los pagos, recibir nuevos recursos, aún en aquellos países que han recibido muchísimo dinero. Fíjense, Walter Martínez mencionaba la Argentina. El Fondo Monetario le dio a Mauricio Macri un crédito que no le ha dado a ningún otro país del tercer mundo. 56.000 millones de dólares en plena campaña electoral. Y perdió el burro, porque así es de tonto, pobre, perdió con todo y la lana que le puso el fondo, no supo ni hacer fraude siquiera. Me ganó Alberto Fernández, la fórmula Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Enhorabuena, con todo y sus limitaciones, ¿no? Bueno, la referencia que decía Walter tiene que ver con esto. Hay un mecanismo de toma y daca que tiene que ver con la misma reproducción del sistema capitalista. Es muy difícil que el Fondo Monetario, es como Dios el Fondo Monetario, aprieta pero no ahorca, no lleva las cosas a una situación tal que puedan tronar las economías, impone restricciones, fija criterios normativos en materia de política macroeconómica, sí, y en ese sentido es malo, sacrifica políticas sociales, sí, pero no empuja tanto como para echar a sus víctimas al barranco. Generalmente les da una bocanada de oxígeno cuando están ya muy apresuradas. Lo que ha hecho México ahora es tomar derechos especiales de giro, se llama. Es como un dinero que emite el propio banco, como si nosotros tenemos una deuda con Banamex o con Bancomer, con el que ustedes quieran. Manifestamos insolvencia, no le podemos pagar ni la tarjeta de crédito, ni lo que le debemos a nuestros acreedores por vivienda, alimento, etcétera, etcétera. Y el banco dice, bueno, mire, hay unos papelitos que son como esos bonos que se cotizan en bolsa, que dice derechos especiales de Bancomer o Banamex, te los doy, tienen valor de dinero y te los acepto como medio de pago. Es como deuda para pagar deuda, otra vez es un círculo vicioso, pero eso oxigena las economías. Lo que quiero que vean es que hay un matiz, no es un jueguito ese jueguito de los días de lluvia, ahora que están tan de moda, ¿no? El millonario, el otro, el turista, ya se me olvidaron, ¿no? Pero ellos se apuesta con papelitos, no. Es para reactivar la economía. Te aliviano la deuda que tienes, como si nos dijeran nosotros, aliviano tu deuda, pero mantén la taquería, no quiebre, porque a partir de ahí sí te cobro de veras. Entonces, así hizo el Fondo Monetario. México no se puede negar a eso, de ninguna manera. Y ningún otro país, aún con regímenes políticos progresistas, de centroizquierda, con amplia base popular, como es el caso de Morena, tiene más del 60% de aprobación Andrés Manuel. Aún así, y son reglas del juego, mire. Lo que se ha dicho después ha sido suficientemente claro, los compañeros han manifestado muy bien las políticas económicas neoliberales que siguen siendo dominantes desde el principio de los 80 para acá, de la llamada crisis de la deuda, cuando realmente aquella famosa conferencia del que era secretario de Hacienda del presidente López Portillo, Jesús Silva Gerso, una tradición en materia de apellidos y del mundo de la economía en México y del mundo intelectual, son escritores además, etcétera. Tiene un hijo no tan brillante, medio tonto, pero bueno, ahí le damos chance también que hable, aunque sea por la aportación de apellido. El pedigrí también cuenta, lo dijimos al inicio de esta charla. Y bueno, esto funciona así hasta que haya capitalismo. Miren, sepamos negociar. Si ustedes me preguntan, tengo posición tomada, rechazar eso es muy difícil. A riesgo de una recesión económica muy fuerte o de intentar un desarrollo autárquico casi imposible en un momento de un mundo globalizado, es decir, yo produzco de mi casa para adentro y no los considero a ustedes. Resulta que yo necesito este insumo
y me lo vende allá el camarada doctor. Le digo, médico, véndeme esto. Y me iba a decir, no, pero tú con las payasadas económicas que haces no confío en ti, después ni me pagas. Entonces voy a negociar, voy al pie, como decían allá en el rancho, voy al pie y digo, no, aguántame, ya me puse serio, ya ordené la casa. Bueno, es posible que eso no se pueda modificar. Ahora, ojo, lo que sí se puede modificar son las condiciones de negociación y hasta dónde se aceptan las imposiciones de los organismos financieros internacionales, que en materia de rectoría económica son dos: Banco Mundial, generalmente en manos de un economista norteamericano, estadounidense, y el Fondo Monetario Internacional, donde suele haber un europeo. Ahora está una economista, dicen que muy reconocida, si está ahí seguramente lo es, ¿no? Kristalina Georgieva, una señora económica, una profesional que digo, no se llega ahí, o no se accede a la dirección general del fondo así porque levantar la mano simplemente. No quiero lo que se han dicho, pues ya, así como decía Inti, me está cayendo algunas gotitas, espero que no sea pipí de pájaro, o caquita de paloma, decían, y vamos a pedirle al compañero Carlos que atienda a los otros comentarios y preguntas de ustedes. Gracias. El caso de la pregunta de Víctor, yo me remito mucho al exilio en algunos libros que publiqué, no solamente porque el exilio, como vulgarmente se dice, a veces nos parte la madre, que sí realmente nos la parte, sobre todo cuando somos muy jóvenes, cuando tenemos 22, 23 años, que fue el caso nuestro por la década de los 70, sino porque el exilio creo que está cargado de subjetivismo también, pero trataré de descargarme un poco de ese subjetivismo, porque pienso que es un tránsito azaroso. Uno sabe cuándo empieza el exilio, pero lo que no sabe es cuándo termina, y tampoco sabe qué hacer, a dónde ir. Lo que decía el Che, ¿no? El Che Guevara decía que es preferible saber a dónde ir y no cómo, que cómo y no a dónde ir. Bueno, en este caso no sabíamos ni a dónde ir ni cómo ir. Y realmente la visión de México de uno era muy, muy ignota, era una visión muy básica. Recordemos de los años 70 que los mismos latinoamericanos éramos muy regionalistas, muy locales, pero no sabíamos tanto de otros países. Yo llego proveniente de Perú concretamente, porque yo estaba en Perú y en Lima los compañeros vieron que se venía el golpe contra un regionalista que era Velasco Alvarado, el golpe de Morales Bermúdez. Por lo tanto, la única opción en América Latina era México, pero México porque sea la única opción en América Latina, tal vez España empezaba también una brecha democrática. Pero ¿qué sucedió acá cuando uno llega a México? Yo venía a México, yo vengo por 2 meses, 3 meses, me decía a mí mismo y le decía a los demás, y después pase lo que pase me vuelvo. Bueno, yo vine por 3 meses y estoy hace 46 años acá. Por lo tanto, la identidad que uno logra acá, el beneplácito de una sociedad tremendamente anfitriona, hospitalaria, cero hostilidad, porque la hostilidad sí se encuentra en otros países, sobre todo en Europa, a pesar de, ¿sí? Entonces estuve en España y realmente me encontré a veces con un racismo que tiene que ver con la expresión de sudaca. Sudaca es sumamente despectivo hacia los sudamericanos, no más que los españoles generalizan y le dicen sudaca a los centroamericanos también y a los mexicanos también. Entonces, lo que encontramos acá fue no solamente un tránsito, una etapa provisional, sino también encontramos algo que Mario Benedetti, con extraordinaria visión, como la tuvo siempre Mario, llama el desexilio. ¿Qué era el desexilio? Termina la dictadura militar en Argentina después de 9 años, y después de 9 años de estar recalcando que lo único que quiero y lo que más deseo es volver a mi patria, y resulta que esa vuelta no solamente nos encontramos con nuevas sorpresas, sino que nos encontramos con que la recepción y el idealismo que teníamos nosotros de nuestros países no solamente jugaba en contra, sino que además
teníamos una doble identidad, lo que se llama comúnmente como Argenmex, que en el caso del compañero y nuestro ya no es Argenmex, es Mex-Argen, porque tenemos mucho más años viviendo acá que en nuestros respectivos países. Entonces, más allá de haber llegado concretamente en el año 1975 a finales, gobernaba el país Luis Echeverría y había un extraordinario ministro de Relaciones Exteriores, que era el señor Castañeda el Bueno, le digo yo, que era el papá de este Castañeda. No solamente encontramos una hospitalidad y una amistad verdadera, increíble, fuera de todo tipo de intereses, sino que nos asociamos a esa identidad, porque el desexilio del que hablaba Mario Benedetti no nos permitió conformar otra vez en el regreso tan querido, en el regreso tan ansiado, en ese regreso tan esperado, poder asentarnos en nuestros respectivos países. Creo que yo tuve una amistad personal con Pablo Echeverría, el hijo de Luis Echeverría, y realmente yo no tengo queja alguna. Es más, yo adopté la nacionalidad mexicana, adopté la identidad mexicana, más allá que algunas comidas todavía me parecen muy picantes, ¿no? Pero en realidad tengo familia, tengo esposa, tengo hijas mexicanas, y no es casual que muchos de nosotros hayamos desarrollado la vida acá, porque más allá de los momentos políticos, más allá de las coyunturas de determinados presidentes, hemos encontrado una sociedad afectuosa que no solamente nos dio cobijo y nos permitió ser, sino que además nos permitió una identidad. Yo desarrollé 2 carreras universitarias, antropología social y un diplomado en estudios latinoamericanos, que me dio este país, me lo dio en forma gratuita, escuela pública y gratuita, por cierto, en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que la hizo el presidente que tenemos en este momento. Porque Andrés Manuel no solamente permite la entrada de una mayor población estudiantil, sino que es el creador de la UACM, de la Universidad Obrera, y permite que 30.000, 40.000 estudiantes que no tenían acceso a la UNAM tengan acceso a esta universidad pública y gratuita. Por lo tanto, bienvenida mi estancia en México, que no es casual que tampoco no regrese a la Argentina. La patria, creo yo, decía Juan Gelman, es el vientre. La patria es el vientre, es donde hemos nacido. Pero en definitiva, el estar a la intemperie, en el exilio, el no saber hacia dónde íbamos, nos permite hoy confirmar una identidad que se la debemos a este país. Gracias. Bien. Pues bueno, damos por finalizado. ¿Es rápido? ¿Rapiditito? Ok. Se lo voy a acercar, a ver si no se nos vicia. Mire, es que México, en las leyes, tiene recibir a todos los extranjeros, por ejemplo, chilenos, cubanos, argentinos y muchos que han venido de otros países, aquí se quedan y ya toman la nacionalidad. Pero México recibe a todo el mundo, no nada más a uno, sino a todo en general, a cualquiera que solicite asilo. Aquí México los recibe con los brazos abiertos. Es una ley que tiene el gobierno, desde Lázaro Cárdenas, que recibió a los españoles cuando revolución. Eso es todo. Ya. Perfecto, entonces damos por finalizado y vamos a seguir con el protocolo. Vamos a pedirles, por favor, vamos a cantar nuestro glorioso himno nacional. Aquellos que tengan tocado, favor de descubrirnos,